En más de una ocasión, hemos analizado ciertos rasgos y comportamientos en los personajes, patrones que se repiten tanto que terminamos dándolos por sentados, ya sea la arrogancia social de Sheldon Cooper, la frialdad emocional de Gregory House, o en este caso, el intelecto desbordante que define a muchas mentes prodigio de la televisión. La vida de estos personajes estuvo marcada por la exigencia, el aislamiento o la presión constante de destacar por encima del resto, guardando un patrón de comportamiento muy particular entre todos. Se dice que 1955 es el año en el que el mundo vería el nacimiento de Gregory House. No hay una fecha exacta, pudiendo ser el día 11 de junio o 15 de mayo, siendo solo uno de los grandes secretos del personaje. Lady John House fueron sus padres, una ama de casa y un piloto del ejército, por lo que mientras estaba en servicio, Greg tuvo que vivir en varios países como Japón, Egipto y Filipinas. Un punto clave en su vida, que no solo marcaría esta personalidad narcisista, egocéntrica, antisocial y hedonista, sino que es quizás el momento donde sus padres, específicamente su padre, descubrirían el sobresaliente intelecto de su hijo, desarrollando interés en la música, química y física. Como es normal en casi cualquier niño prodigio, su familia buscó explotar estas habilidades, tratando de inculcar valores como la honestidad y puntualidad, características que House rechazaría toda su vida. A los 12 años, analizando características físicas, comenzó a sospechar que quien creía su padre no lo era biológicamente. Confrontándolo, quebró la relación con John durante todo un verano, aumentando los maltratos a torturas, como hacerlo dormir en la lluvia o que se bañara en agua con hielo, creando así el primer y gran misterio de la vida de House, el cual durante mucho tiempo debatió internamente si Thomas, el amigo de la familia y amante de su madre, era su padre, compartiendo una marca de nacimiento en el hombro y genitales. Pero cuando su amigo Wilson roba un tenedor con su ADN para realizarles una prueba, resulta negativa. Sin embargo, las coincidencias de tiempo, enojo de su padre y exactitud en las marcas de nacimiento me hacen preguntarme si Wilson habría tomado el tenedor y ADN correcto. Mucho más tomando en cuenta la personalidad de House con respecto al acertijo y a su propio origen. Deja de lado este tema durante toda la serie, como si ya no pareciera importarle. ¿Thomas en realidad sí era el padre de House? Si tuviera que definir a Gregory House en una sola palabra, sin duda alguna sería inadaptado, y no es para menos. La primera relación de todo infante y una de las más importantes, sus padres, fracasó irremediablemente desde que tenía 3 años. El odio hacia su padre lo obligó en consecuencia a alejarse de su madre durante mucho tiempo. Pero sobre todo, la movilización a diferentes países durante toda su niñez y adolescencia no le permitieron adaptarse a alguno, y por lo tanto, socializar y relacionarse con las personas. Un día cuando tenía 14 años, en uno de los viajes de su padre a Japón, escalaba con un amigo que se cayó. Llevándolo al hospital, fue diagnosticado con una infección que ningún doctor supo identificar. En ese momento, llamaron a lo que parecía ser un conserje que en realidad era un médico. No vestía como uno, indeseado por todos hasta el momento en que lo necesitaban, pues sabían que siempre tenía razón. Así es, así como el pequeño Fernando tomó la personalidad de Tobey Maguire, Greg intentó tomar las características del médico japonés, no solo dejando de lado el mayor distintivo de un médico y adquiriendo una actitud indeseable. Durante su breve periodo en la cárcel, se convierte en conserje, dando consejo al equipo médico, los cuales no creen que sea un doctor real. La mayor parte de personas concuerdan que el IQ de Gregory House es de aproximadamente 185 puntos, con materias como la medicina, química, física, música y cocina, pero sobre todo, su capacidad deductiva lo hace apto casi para cualquier otra ciencia lejos de la medicina. Esto lo posiciona por debajo de otros como Malcolm o Sheldon Cooper, pero dejando de lado un aspecto muy importante de los tres, la inteligencia emocional, social y convencionalismos. Por una parte, Sheldon sencillamente no los comprende. Malcolm, por su parte, pasa toda su vida deseando pertenecer a ello, mientras que House los comprende y los tiene, pero simplemente los rechaza, aunque no del todo. Después de terminar el programa de premedicina, House pensó en obtener un doctorado en física para estudiar materia oscura, pero finalmente decidiría ir a la facultad de medicina, donde tendría un rendimiento destacado, pese a ser detestado por miembros de la misma, hasta que su compañero y posterior enemigo, Philip Weber, lo acusaría de hacer trampa y así llevarse a la pasantía de la clínica Mayo, algo que House no perdonaría hasta pasados varios años, al arruinar su oportunidad de ser millonario con un medicamento experimental para migraña. Pese a la mala reputación en el gremio médico, fue aceptado en la Universidad de Michigan, donde conocería a otra estudiante llamada Lisa Cody, con quien tendría un fugaz romance durante una noche. Desde ese momento, House pensaría en qué tan lejos podría llegar con ella, pero al ser expulsado de la universidad, ni siquiera le vio significado. Una noche durante una convención de medicina, Greg seguiría a un joven médico James Wilson con una demanda de divorcio entre los brazos hasta un bar. Mientras de fondo alguien tocaba la canción Live a Tender Moment
Wilson tomaría una botella y rompería un espejo que lo llevaría a los separos, por lo que House pagaría su multa y estarían juntos toda la noche bebiendo. No hay certeza de por qué alguien tan atípico como House pagaría la multa de un completo extraño. Según menciona, necesitaba a alguien con quien beber. Y es cierto, pero algo que se repetiría toda la serie es ver a House interesado en casos muy específicos a él, no solo médicos, sino personales. El ver en ese momento a un hombre, joven, por lo que su matrimonio fracasó rápidamente, alterarse y meterse en problemas legales tan rápido como escucha una canción, le hicieron recordar lo miserable que es él mismo. Durante una batalla de paintball entre abogados y médicos, una abogada llamada Stacy logra expulsarlo del juego. En ese momento, House le invitaría a salir, teniendo una cita problemática que terminaría con ellos viviendo juntos los siguientes 5 años. House nunca se destacó por ser una persona agradable y amable, ni siquiera en este punto de su vida, pero en ese momento era distinto. Además de Stacy, en toda la serie House jamás pudo mantener un interés amoroso por más de 2 días seguidos, mencionando una versión de House que amaba la lluvia y las mascotas. Y como dije anteriormente, nunca fue una persona considerablemente agradable para la sociedad, pero había formado vínculos afectivos genuinos con 3 personas. Una de ellas, Lisa Cody, al perder su empleo y a sabiendas de una mala reputación en el gremio de los doctores, aprovecha la necesidad económica de House, pero sobre todo, su habilidad deductiva para crear el departamento de diagnósticos médicos, un área que específicamente, como se muestra en la serie, no existe en los hospitales. Las implicaciones sociales, humanas y médicas actuales no podrían manejar del todo una enfermedad por mera corazonada. Es por esto que los métodos de House son tan poco ortodoxos, inhumanos y fuera de la ley, pero al mismo tiempo, igual de efectivos. Estamos hablando de que House puede cometer tantos crímenes tan rápido como podría resolver un caso, lo cual lo ha hecho práctica y mundialmente famoso. El hospital aparta anualmente $50,000 del presupuesto para gastos legales destinados únicamente para House, habiéndole costado $100 millones en donación al hospital, así como varias demandas y atentados. En uno de ellos, un paciente solicita una orden de no reanimación que House no conoce. Llegando a la habitación, ve a su equipo inerte y sin hacer nada por salvarlo. Así que lo hace, salvando la vida de una persona y recibiendo una demanda a cambio. Sí, igual que Mr. Increíble, ocultándose en cuartos de pacientes en coma para no cumplir con sus horas de clínica, negligencia médica, realizando cualquier cosa para evadir sus responsabilidades. De lo que se puede estar 100% seguros es que de no estar hablando de un hospital nepotista, House habría salido del hospital hace años directo a la cárcel. Para poder diagnosticar, además de la utilización del método de prueba y error, House necesita de una persona que le dé la razón, alguien que no lo entienda, y alguien que contradiga todo lo que diga. Esto más características anteriores han creado la idea de que House, al igual que la mayor parte de genios en la ficción, tiene síndrome de Asperger. Porque claro, el siglo XXI trajo la idea de que la inteligencia y síndrome de Asperger son lo mismo. Más allá de esta vaga creencia, House no tiene suficientes síntomas como para el Asperger. Aunque claro, de tenerlo esto solo se convertiría más en una excusa para seguir comportándose como un hijo de puta sin recibir un solo comentario o mínima reprimenda. A final de cuentas, todos mienten. House menciona que una de las razones por las que no utiliza la bata de médico es porque ningún enfermo quisiera ver a un doctor enfermo. Y es cierto, pero más lo será si no necesitas utilizar un bastón en todo momento. En diversos episodios hemos visto a House utilizar el bastón o no dependiendo del contexto y situación, siendo evidente que lo necesita, pero exagerando su manera de caminar intencionalmente. La forma correcta de utilizar el bastón es apoyarlo con la mano contraria a la pierna afectada, siendo muy extraño que un médico de la clase de House no conociera este detalle tan minúsculo. Durante una partida de golf, House sufrió un infarto cuyo único síntoma fue el dolor muscular. Al darse cuenta de que ese dolor se trataba de una muerte muscular, el daño era demasiado grande. La única opción aparente era la amputación de la pierna. House sugirió otra opción que desembocó en un paro cardíaco donde murió por 1 minuto. El dolor era demasiado, pero House se negaba a la amputación. Es puesto en coma químicamente para pasar la mayor etapa del dolor. Su esposa Stacy no pudo soportar la presión. Dejó de lado su decisión y sigue un procedimiento donde el músculo muerto es extirpado. Un punto intermedio. Tenía su pierna, pero a cambio un enorme dolor día con día que, pese a todo, parece ser lo que salvó su vida. Esto no solo acabó con la relación de House. En ese momento, cuando se encontraba más vulnerable, sintió lo mismo que hace con todos y cada uno de los pacientes que toma. Esa intimidación e impotencia sobre sus decisiones cambió por completo su vida y forma de ver el mundo, absteniéndose más y más del contacto humano necesario para la vida y con muy pocas personas, pero contradictoriamente, sensibilizándose con casos muy específicos. Hay que amputar. ¿Cómo? Ya pasaron 4 horas. ¿Quieres dosificar la insulina aquí, donde no es un hospital? Es una locura. No vale la pena. ¿Es verdad? Creo que soy el único que sabe el valor de una pierna. Por suerte, tú no estás a cargo sino él. Así que se esconde en su oficina y se rehúsa a ver pacientes porque no le gusta cómo lo mira la gente. Se siente decepcionado y ahora se desquitará con el mundo.
pero quiere que yo combata esto. ¿Por qué? ¿Por qué cree que soy mucho mejor que usted? El efecto mariposa de no haber amputado su pierna habría cambiado por completo el rumbo que tomó su vida, algo que House más que temprano cambiaría por lo que fuera, dejar de lado todo el dolor físico y mental que esa decisión le tomó. Como mencioné anteriormente, House nunca fue una persona agradable para nadie, incluso para los más cercanos a él, pero a partir de la discapacidad se volvió aún más dependiente de las personas a su alrededor. Esa arrogancia y sarcasmo que esconden detrás al hombre inseguro hicieron replantearse poco a poco a House sobre su vida y dolor que sentía. Si bien no era la primera vez que House consumía sustancias de manera recreativa, el dolor de su pierna era tan fuerte que solo potentes analgésicos podían calmarlo. En este caso, el Vicodin. La adicción de House por el Vicodin va aumentando más y más conforme el paso de los episodios, causándole problemas cuando un oficial aprovecha para acusarlo de posesión de estupefacientes. Muchos de sus colegas no estando seguros de la cantidad de píldoras que toma al día, estimándose entre 6 y 10. Cuando el policía amenaza a todos en busca de acabar con House, la clínica deja de prescribirle las 8 píldoras cada 6 horas que necesita. Esto en un inicio, pasando rápidamente el síndrome de abstinencia, volviéndose más agresivo y cruel sin motivo aparente. Durante esta etapa, hay algo curioso. Como les dije anteriormente, House es una persona sumamente sensible con ciertos casos, entre los que se encuentran las amputaciones. Durante esta psicosis producida por la abstinencia, House no dudó hasta el último momento en amputar el brazo y pierna izquierdas de una niña de 6 años, ignorando toda teoría y posibilidad sin la menor importancia. El dolor de House lo llevó a experimentar toda clase de cosas para evitarlo: cortarse las muñecas, provocar la muerte de un paciente por analgésicos, experimentar con una paciente insensible al dolor, hasta fingir tener cáncer para poder implantarse una droga en el cerebro. Nada de esto da resultado, y de un día a otro el ánimo y felicidad de House comienzan a cambiar. Ha dejado de lado el Vicodin, abriendo sospechas en su equipo sobre si algo le pasa. El dolor ha desaparecido, y Wilson piensa que House está consumiendo otra sustancia, descubriendo que House ha estado tomando metadona, un narcótico utilizado para la desintoxicación de las personas al quitarles la ansiedad por consumir, aliviando dolores fuertes para pacientes con cáncer o enfermedades terminales, del mismo tipo que la heroína y la morfina, eliminando los síntomas de abstinencia y la necesidad de consumir, teniendo un efecto superior al Vicodin que puede intoxicar fácilmente al tomar la dosis recomendada, provocando en quien lo consume mareos, náuseas, visión borrosa, alucinaciones, entre otros, creándose así una vaga idea del dolor que siente House sin este consumo, un medicamento que es recomendado para pacientes con cáncer y terminales, renunciando al hospital sin lugar a duda a cambio de dejar de sufrir. House es conocido por todos como uno de los más grandes médicos de Estados Unidos, si no es que el mejor y a una escala global, pero también lo es por sus métodos fríos e inhumanos con los pacientes. Eso, lo que la mayoría ve, pero la realidad refleja a House como alguien que su amigo Wilson destaca con el complejo de Rubik, un término que aparentemente no existe en la psicología, pero se refiere a una fuerte y muchas veces única motivación por algo que represente un reto verdadero, algo más allá de la simple vista, y que hará cualquier cosa por resolver o cambiar, experimentando no solo con pacientes y su equipo, sino también consigo mismo para probar su punto, inyectarse para probar medicamentos, transfusiones de sangre infectada, hasta intentar provocar su muerte temporal para probar a todos que no hay nada después de la muerte. Durante toda la serie House, e incluso algunas personas quieren creer que el origen de sus problemas es el Vicodin y las sustancias, y es uno de ellos, pero no del todo. Durante uno de sus casos, House comienza a realizar un diagnóstico como cualquier otro doctor. Su tratamiento de metadona reducía el dolor al 100%, una versión de House accesible y hasta cierto punto feliz. Pero proporcionalmente a la reducción de dolor, también lo es su habilidad de diagnóstico y deductiva de acuerdo a su propio criterio. Pero no, House teme que la felicidad lo lleve a perder lo único que considera lo hace especial. No arriesga ir a prisión ni su carrera para salvar a quien no quiere ser salvado, solo que tenga algo al menos, lo que sea. Una cosa. La razón de que la gente normal tiene esposa, hijos, pasatiempos, es porque ellos no tienen eso, que los golpea duro y esa verdad. Yo tengo la música, usted esto. La cosa en la que piensa todo el tiempo, la cosa que lo mantiene al sur de lo normal, sí, nos hace geniales, nos hace los mejores. Este consumo no solo ha acabado con su salud física, sino mental. House se encuentra ebrio en un bar sin nadie más, no está consciente como para conducir, y llamaría a su amigo Wilson para que vaya por él, recibiendo a su novia Amber como única ayuda. Cuando ambos van en el autobús, tienen un accidente que deja a Amber en estado crítico. No son capaces de encontrar qué tiene, hasta que descubren un medicamento que estaba consumiendo, amantidina, lo cual no sería un problema si el accidente no hubiera acabado con sus órganos, dejándola sin la posibilidad de purificar su sangre. Si no hubiera ido por House, nada de esto habría ocurrido.
Arriesga su vida para descifrar el enigma, combinando una sobredosis de Vicodin con descargas que le hagan recordar, nunca esclareciéndose si las visiones de Amber se trataban del Vicodin o en ese momento estaba muriendo. Meses después, otro de sus allegados fallecería. Codner no iría al trabajo, dejaría de responder llamadas. Su equipo va a buscarlo y lo encuentran muerto en el suelo. Se ha asfixiado. Todo el equipo pasa una reacción distinta. House, por su parte, no entiende qué ocurre. Jamás vio un solo signo o pista. Culpa a sus padres. Busca hacerlo ver un asesinato. Nada parece tener sentido, provocando la pregunta de si la crisis proviene del misterio o la muerte de un colega. No se sabe si es el Vicodin, su estado mental o simplemente ambas, pero después de todo, ha seguido viendo a Amber en su mente. Las alucinaciones son cada vez más fuertes, sometiéndose a un shock de insulina que desembocó en convulsiones, funcionando por poco tiempo, pero Amber regresa. De amamantar a ese crío bastardo que te hace sentirte tan bien contigo misma. Como un último recurso, va con la doctora Cody en busca de ayuda, sin píldoras, sin su mente, sin esa falsa arrogancia que esconde la inseguridad. House y Cody pasaron la noche juntos dejando como recuerdo un labial en su lavabo. Llega de buen humor al hospital con el labial en el bolsillo y sin dolor alguno. Cody le dice que busca olvidar lo ocurrido la noche anterior y mantener su relación de jefa y empleado, pero House busca comprometerse con algo más que solo una noche. Manteniéndose libre de sustancias por 24 horas, House y Cody comienzan a molestarse el uno al otro, hasta que House le revela a toda la sala del hospital que la noche anterior tuvo relaciones con la decano del hospital, arruinando así la posibilidad de algo más que pasajero. House cree que Cody está arrepentida y enojada por la noche anterior. Y sí, todo lo pasado la noche anterior solo ocurrió en la mente de House, y el labial que ha llevado todo el día era un frasco de Vicodin. Esto es suficiente para que House por fin elija ir a rehabilitación. Pero más importante, intente de una vez por todas ser feliz. La causa de su problema psicológico es su adicción y la muerte de sus colegas, pero la raíz de su vida siempre ha sido el narcisismo y conducta antisocial que le impiden disfrutar. En un inicio, centrándose en encontrar la forma de fastidiar tanto que se harten de él y lo echen, pero formando una efímera pero significativa relación con una visitante de la clínica. La mujer es casada, pero representa un gran interés en House, hasta que debe mudarse, y House le pide abandonarlo todo, esposa e hijos para estar juntos, algo que ella ni siquiera pensó. Cayendo nuevamente, House es más que consciente de que aleja a las personas ya sea por su actitud o al tenerles miedo, habiendo una diferencia en esta ocasión. House tiene el corazón roto, su vida y único talento que le importan están arruinados, pero lejos de correr e intentar refugiarse en las drogas, se sienta y habla de ello con el psiquiatra, lo que es suficiente para que House intente una vez más. Lo primero que hace al salir de la rehabilitación es renunciar y cambiar su estilo de vida fuera de la medicina, descubriendo que es un excelente cocinero y el dolor de su pierna ha disminuido, pero todavía no es feliz. Este episodio, además de muchos otros, refleja que la actitud sarcástica y molesta de House en realidad funciona como un mal necesario, habiendo muy pocas ocasiones donde se es capaz de diagnosticar un caso correctamente sin él, siempre corriendo a buscarlo para dar solución, tarde o temprano. Durante un breve periodo de tiempo, vemos una versión de House totalmente distinta. House siempre se lamentó de la mala relación con su padre, interesado en que sus amigos la mejoren con su familia, tal y como Chase y su padre, o Foreman y su hermano, haciéndose cargo de su mejor amigo tal y como tantas veces él lo hizo por él, sintiendo culpa y disculpándose con sus pacientes, y sobre todo, arrepentido de jamás establecer una relación con la doctora Cody. Uno de los aspectos más importantes para comprender a House ha sido el que todo su entorno ha dejado su vida poco a poco para intentar mantener su estabilidad, llegando al grado de sentir culpa por vivir su propia vida. Wilson, por ejemplo, comienza a pagarle a sus compañeros de trabajo para que salgan con House cuando regresa con su esposa, o a Cody, intentando mantener una innecesaria relación con él. Reemplaza el Vicodin por alcohol, entra en peleas que ni siquiera recuerda. Incluso cuando Wilson lo echa de casa, trata de estar con Albie, su ex compañero de rehabilitación, hasta que este también lo abandona. Me harté de inventar excusas por ti. Ya me harté de que los demás te traten con pinzas y arruinen sus propias vidas mientras intentan evitar que tú te derrumbes. ¿Qué tienes en la vida? ¿En serio? Dime. Yo voy hacia adelante. Wilson también lo hizo. ¿Y tú? No tienes nada, House. Nada. Te dije que deseaba ser feliz. Seguí tu consejo, pero sigo siendo miserable. En un año hice todo lo que me pediste y todos los demás son felices. Durante un accidente de una grúa, House tiene que tratar a una paciente cuya pierna queda atrapada entre escombros, y House intenta hasta lo último para evitarlo hasta quedarse sin tiempo, no quedando más que amputar la pierna de la mujer. Y camino al hospital, House hizo todo bien y aún así murió. Intentando volver al consumo de Vicodin, Cody llega en ese momento preciso, pero esta vez no es una ilusión. Ella en verdad está a su lado. Pasan la noche y todo el día juntos,
viendo una versión de Greg feliz, pero que denota lo mal mentalmente que se encuentra al creer que arruinará todo al instante, sintiendo una incapacidad de controlar sus impulsos o más específicamente, la incapacidad de ser feliz. House se compromete tanto con la relación al grado de cambiar cosas y métodos de comunicación que han sido normales para él durante años. Comienza a convivir y encariñarse con el crío bastardo de Cody, tanto que él es quien busca y prepara para ingresar a una escuela. Esto más su propia paranoia hacen que House crea que su calidad como médico ha reducido. Lo único que siempre llenaba ese vacío y lo hacía sentir especial, ahora ya no importa, pues House sin dudarlo escoge a Cody. Pero los productores de la serie están tan encantados con la miseria de House que Cody desarrolla a los pocos días cáncer en los riñones. House no es capaz de enfrentar la posibilidad de que quien considera su única escapatoria a la felicidad termine bajo tierra. Nuevamente consume Vicodin para sobrellevar la ansiedad y pensamientos, algo que Cody ya no está dispuesta a aceptar. House entra en una fuerte crisis emocional sin un cese aparente. Usa su dinero en armas, prostitutas y sustancias, casándose con una mujer para que logre obtener la ciudadanía. Vuelve a consumir drogas experimentales para recuperar la movilidad en su pierna, en un principio pareciendo funcionar. Pero el medicamento que era probado en ratas dio como resultado tumores en cada una de ellas. La única persona a la que pudo acudir en ese momento fue la propia Cody. El miedo de perder su pierna desbordaba sus pensamientos, pero esta vez lo aceptaría. Cody ha intentado superar sus intermitentes romances con House, acordando que se devolverían cada cosa de la relación. Cuando Greg va a devolver la última de sus cosas, observa por la ventana a Cody con otra persona. La estabilidad mental de House en este punto es claramente nula, pero siempre pudimos estar seguros de un pequeño límite. House toma su auto, acelera y se estrella directamente a la casa de Cody. Pero bueno, ya se siente mejor. House recibió una condena de 12 años por vandalismo. No hubo defensa, no hubo acuerdo. Quizás si se hubiese comprometido a pagar los daños se habrían retirado todos los cargos, pero House simplemente quiso castigarse. Durante esos 8 meses el mundo se ha olvidado de él. No ha recibido ni una sola visita, cuando la primera y única visita que recibe es de Foreman, quien lo necesita para un caso, y consigue su libertad condicional. House ya ha perdido todo lo que en algún momento le importaba. Ya no le interesa Cody, el hospital o su libertad. Solo habiendo 2 cosas que quizás aún pueda recuperar: a su mejor amigo Wilson, y lo único que siempre pareció hacerle continuar, el enigma. Dominica, Albie, Cody, Chase, Cameron, Foreman y Wilson son solo algunas de las personas a las que House ha desarrollado dependencia emocional. Cualquiera de ellas, quien sea, House nunca lo demostró, pero su verdadero mayor miedo siempre fue la soledad. Viendo cómo todos y cada uno de ellos se alejaban más y más, intenta varias cosas para no quedarse solo. La misma noche en que su esposa falsa lo abandona, House se entera de que su mejor amigo tiene cáncer. La relación entre House y Wilson comienza precisamente por la necesidad de House de tener a alguien a su lado. Y desde ese momento, pese a las bromas, burlas y maltratos, Wilson siempre ha estado ahí para House, y él estará para él. Dicen que la mayor ironía de la vida es un camión de bomberos incendiándose, pero en House lo fue un oncólogo con cáncer. Wilson buscó a un médico que esté dispuesto a darle altas dosis de quimioterapia. Ningún médico estuvo dispuesto a esto. Solo House tomó el riesgo pese a su libertad condicional, viendo a su amigo tan mal por el dolor que deja de lado su dosis de Vicodin para dársela a Wilson. Este desiste y decide que prefiere dejar de sufrir y vivir lo poco o mucho tiempo que le quede, algo que House no está dispuesto a aceptar. Intenta drogarlo para que siga con el tratamiento, montando un escenario con todas las personas que supuestamente Wilson había salvado de cáncer. Te necesito, ¿sí? Quiero que sigas aquí tanto como se pueda, porque no sé qué voy a hacer sin ti. House ya no tiene ni idea de qué hacer. Su ansiedad y estado mental están tan al borde que intenta matar a un paciente que dice querer suicidarse. Todos, incluso los que nunca lo han soportado, intentan ayudarlo para que no sufra. Foreman planea ser esa persona, regalándole a House boletos de hockey para toda la temporada al lado de él, los cuales están fechados justo un par de meses después de la muerte de Wilson, lo que House entiende como que Foreman quiere ser el reemplazo de Wilson. Dándole la palabra, mete todos los boletos que le dan en el inodoro, pues las bromas de House hacia Wilson son una parte fundamental de la relación. Estos boletos ocasionaron daños en las tuberías del hospital, que a su vez destruyeron maquinaria. La libertad condicional de House es revocada, y nuevamente debe volver a prisión por 6 meses. Pero a su amigo Wilson a lo sumo le quedan 5 meses de vida. El episodio final nos presenta un edificio en llamas. House se encuentra dentro con un paciente, entrando en una pelea consigo mismo. Debe vivir o morir. Sostén a tu hijo. Es lo que pudo ser mi vida, no lo que puede ser. Levántate. No tienes que morir aquí. Aún así merezco morir, ¿no? Pero no como castigo. Has sufrido suficiente. Has dado suficiente. Creo que
Mereces rendirte. Aceptaste que terminar con el dolor era mejor que el dolor. ¿Por qué no puedes darte ese regalo? Wilson y Foreman llegan al edificio, pero ya es demasiado tarde. Todos los que alguna vez estuvieron con House acuden al funeral, hablan maravillas de él y recuerdan al magnífico doctor. Cuando llega el momento de Wilson, recibe un mensaje de texto. House está con vida. Al fingir su muerte, House renunció para siempre a la medicina y por ende al enigma de cada caso que resolvía. Pero ahora puede pasar los últimos 5 meses de la vida con su mejor amigo, comprando un par de motocicletas y rodando sin destino. La vida de House empieza y termina con un enigma. ¿Qué ocurre después de los 5 meses? Los productores nunca dieron una respuesta o referencia que nos permitiera teorizar, sobre todo tomando en cuenta que a diferencia de otras series que dejan un final abierto, sabemos que después de estos 5 meses, House finalmente tendría que tomar otra decisión. Personalmente, veo 2 posibilidades. La primera de ellas es que el mayor misterio de su vida siempre fue la identidad de su verdadero padre. Episodios anteriores descubriendo que todas sus teorías son erróneas. Después de estos 5 meses, dedicaría su vida a buscar quién es su verdadero padre. O finalmente, House acabaría con su vida. Al final del episodio antes mencionado, House se entera de que quien sospechó era su padre era incorrecto, no mostrando ningún deseo o intriga por este misterio, y tal y como su propio subconsciente lo dijo, nadie derrama una sola lágrima por el Dr. House, mucho menos por Gregory House. Su vida como doctor, así como la única persona que le quedaban, han muerto, no teniendo motivo alguno para seguir con algo de lo que ya estaba cansado. Sheldon Lee Cooper nació en el año de 1980, en el año antes que su hermana gemela Missy. Creciendo la mayor parte de su niñez en Texas, como Tony Stark, Malcolm, Lisa Simpson o inclusive Gregory House. ¿Qué está pasando? Missy rompió mi foto del profesor Proton y él está gritándome. Tú gritaste primero, él empezó. Yo me encargaré de esto. Ni siquiera sabes qué pasó. ¿Ella le rompió su foto? Missy Cooper, ve a disculparte con tu hermano en este momento. No. No lo volveré a repetir. ¿Por qué siempre estás de su lado? Eso no es verdad. Claro que sí, igual que todos. Sin importar el lugar al que él fuera, las personas alimentaban más y más las diferencias entre él y el resto, al mismo tiempo que ese sentir de ego y superioridad, por lo que Sheldon se acostumbró al trato especial que recibe tanto en su escuela como en casa. Cuando tenía 11 años, mi hermana le compró a mi padre un café para el mejor papá, y francamente no dio una hasta que murió. Y Billy Sparks, quien vivía a mi lado y ponía excremento de perro en el manubrio de mi bicicleta. Hola, Sheldon. Hola, Billy. ¿Eres el nuevo repartidor? Sí, me integro a la fuerza laboral. ¡Cool! Seguiré con las gallinas. Bien, que tengas un buen día. También tú. Seguí trabajando en mi ruta de entrega hasta que pagué la deuda con mi padre. Con trabajando me refiero a delegando. El resto tendrá la oportunidad de hacer mi vida fácil, asegurando así una mención en mis memorias, cuyo título actual es De nada, humanidad. ¿Dentista? ¿Quién quiere llevarme el miércoles a cambiarle el tacón a mis zapatos? ¿Nadie? Siendo su madre en gran parte culpable de estos patrones de comportamiento, convierten a Sheldon en un adulto sumamente dependiente hasta para la tarea más mínima. Estas diferencias tan marcadas hicieron a Sheldon víctima de bullying y una persona muy solitaria, teniendo en un principio el equivalente a amigos imaginarios, a los que él llamaba colegas imaginarios. Pero a pesar de sentirse especial, estos contrastes también le afectaron, identificándose en su infancia con el libro del mono y la princesa, o con el primer cómic que leyó de los X-Men. Su madre comenzó a dudar de la salud de su hijo y decide hacerle unos estudios para ver si todo se encuentra bien en su cabeza, pero no yendo con un especialista, por lo que muchos de sus problemas no fueron detectados y por ende, jamás llevando alguna clase de tratamiento o terapia, siendo hipocondriaco, teniendo misofobia, ornitofobia y trastorno obsesivo compulsivo, por mencionar algunas.
Muchos de estos surgen como resultado del conocimiento empírico y generalización de Sheldon, tal y como su menosprecio a los ingenieros, teniendo una mala experiencia con un profesor que no sucumbió al intelecto de un niño genio, y por tanto, todos los ingenieros son incompetentes. Pues eso se terminó. Durante todo John Sheldon, vistiendo sus 11 años como una persona mayor, pero en su mediana edad como un adolescente. Volviendo, le pesan enormemente, pues no vivió una infancia común, siendo por ello en varias ocasiones que adopta la personalidad de un niño. El punto decisivo de esto ocurre a la casa de su abuela ser destruida por un tornado, por lo que su madre lo deja solo en Alemania, pasando ahí una congestión que solo pudo curar con un enema, extrañando y haciéndose más y más dependiente de su madre. Intentando de acuerdo a él esconder estas cosas, rentando una bodega para así poder jugar con una pelota sin que se enteren, y otra para guardar cada cosa de su infancia y épocas pasadas, mostrando una tendencia al acumulamiento y a no cerrar ciclos. No habiendo estado preparado para ir a la universidad, pero no diciéndole a su madre, lo expresa en una obra de fantasía. Hemos monitoreado a su hijo Sheldon desde el siglo XXIII y hemos determinado que ya está listo para unírsenos. Su genialidad es nuestra esperanza de traer paz a la vasta y enorme galaxia. No, lo entiendo. ¿Por qué estás llorando? Porque voy a extrañarte, Shelito. Aunque a veces me des mucho miedo. Mami, te amo. Que Spock no me lleve al futuro. Cualquiera que conozca poco o mucho al personaje, sabe que nada de lo que haga es una casualidad. Coincidentemente, cada uno de los colores de la camisa de Sheldon concuerdan con el espectro emocional de Linterna Verde. Y durante todas sus simulaciones y posterior a la muerte de su padre, Sheldon únicamente vestiría de color azul, el cual representa la esperanza que en el cómic es capaz de someter al miedo, en este caso, a una vida sin el pilar de su familia, y una nueva etapa que marcaría por completo su vida. El principal conflicto social de Sheldon surge de un aspecto que Chuck Lorre siempre trató de negar, pero dando toda característica a Sheldon del Asperger, supuestamente para no catalogarlo, pero lo hizo a tal grado que Sheldon se convirtió en la definición popular de un Asperger, entre la cual se encuentra la dificultad para aceptar cualquier tipo de cambio en su vida, pues siendo tan rutinario, es la única forma en que aún percibe esa necesidad de controlar todo su entorno y a todos los que lo rodean. Habiendo mantenido al menos un conflicto con los 7 integrantes con base en esto, pudiendo parecer que Sheldon es sumamente controlador. Y sí, pero esta escena expresa perfectamente su sentir. Para Sheldon, cualquier cambio representaría el tener que adaptarse completamente, un miedo que va desarrollando con su familia, al considerarse el principal culpable del divorcio de sus padres, teniendo la idea de que él es el centro de su familia, cuando en Young Sheldon se demuestra que no es así. Además del Asperger, la misofobia de Sheldon causa en extremo esa sensación de desprecio a todo el mundo, pero estas personas conocen y elevan las consecuencias y formas de las bacterias, a tal grado que les es inevitable la paranoia que conlleva, prefiriendo ser honestos en un extremo que enfrentar dicho miedo. Durante todo el programa, se tiene la idea de que Sheldon es ególatra a niveles extremos. Pero si prestas atención, sobre todo en su subconsciente, es todo lo contrario. En algunos de sus sueños con el profesor Proton, Sheldon ha llegado a cuestionarse si su comportamiento es egoísta o no, de sincero y lastima a las personas, no siendo del todo inconsciente como se ha mencionado. Similar o superior, salvo por Stephen Hawking, Sheldon se siente inferior. Estos días tengo un sueño de que soy un gigante, pero todo alrededor de mí es a escala y todo se ve normal. ¿Cómo sabes que eres gigante si todo lo demás está a escala? Estoy usando pantalón de talla 1.000.000. Inconscientemente, Sheldon menciona que pese a ser un genio, un gigante, está rodeado de objetos a escala, pero son de su mismo tamaño, siendo solo él quien se da cuenta de que es un gigante, pudiendo interpretar que pese a ser un genio, todo su entorno también lo es.
no siendo durante la mayor parte de la serie reconocido por ello de manera distinta a sus amigos, algo que le frustra y hace que deba minimizar todos los logros de sus amigos y cercanos. Y en el caso de personajes que han demostrado superarle, no es ni capaz de asimilarlo, pues la única forma en que pueda satisfacer su necesidad de ser el gigante es el robar el crédito de un proyecto, denominarse a sí mismo como el líder de este y hacerlo solo, o no permitir que alguien además de él pueda brillar, demostrando una gran envidia cuando alguien más lo hace. De no hacer eso, siempre tiene la idea de no poder conseguir algo, siendo muy diferente a Texas, intentando controlar las cosas en base a sus acuerdos, los cuales en cuanto dejan de surtir efecto, demuestran la verdadera cara de Sheldon Cooper, la persona insegura y temerosa que en verdad es, y que de no ser por las personas que lo rodean, habría terminado como un vagabundo tal y como lo predispuso, o algo peor. Es evidente el cambio que hay con cualquier personaje entre el primer y último vistazo, pero con Sheldon Cooper no solo se da la evolución común y corriente. En el primer episodio, podemos ver a un Sheldon inseguro, reservado y distante, incluso viéndole interesado en Penny, solo un alivio humorístico en toda sitcom. ¿Tú eres una de esas mentes brillantes o algo parecido? Sí. Hace algunos años, el protagonista de todo entretenimiento seguía una fórmula genérica, una persona agradable, talentosa y que busca caer bien al instante. Series como Malcolm el del medio buscaron cambiar esto, haciendo que el protagonista también cumpla un papel antagónico, donde más que agradarte, puedas identificarte con él. Algo que terminó por hundir la popularidad de Malcolm como personaje, y la propia serie se burla de ello. Ahora el mío, Malcolm. Apariencia, 9. No, 10. Y 10 en inteligencia y vida social, 10. Esto es ridículo. Todos en mi familia son perfectos. Mamá es presidenta, Rhys se casó con 6 supermodelos y papá usó sus millones para financiar la búsqueda de extraterrestres. Nada de lo que hago les afecta en lo más mínimo. Y si les doy dinero, les quito dinero. Y si los hago feos o los hago canadienses, todo funciona a la perfección para ellos y horrible para mí. Dewey se convirtió en el Papa. Las personas se centraron tanto en el ego y arrogancia de Malcolm, que de no ser porque la serie lleva su nombre, cualquiera de los personajes de la familia podría ser el protagonista, y muchos no dudarían en cambiarlo. Sus tramas son tan independientes e interesantes, que si quitas a Malcolm, no parece afectar al desarrollo del programa. Cosa contraria con Sheldon Cooper, un personaje el doble de arrogante que Malcolm, mucho más egoísta e inclusive mucho más molesto que él, pero sin el cual sabes la serie no funcionaría jamás. Pues como personaje, Sheldon Cooper se convirtió en todo lo que Malcolm jamás pudo ser, pudiendo identificarse mucho más fácilmente con Sheldon que con él. Uno lucha por adaptarse de un día, mientras el otro lo hace para no pertenecer, poco a poco. Como dije, todo el objetivo de emular Spock es elevarme sobre las emociones humanas, algo que me ha tomado toda la vida dominar. Por naturaleza, las personas solemos autocompadecernos y subestimar nuestras capacidades. Creemos que somos los más rápidos, los más fuertes y muy comúnmente los más inteligentes, teniendo una perspectiva diferente de todo, donde sentimos no se nos valora y no se nos aprecia, y no tenemos lo que merecemos, mismas sensaciones que Sheldon Cooper, pero a su vez, todos en algún momento nos hemos topado con un Malcolm, una persona egocéntrica, molesta y grosera, pero pocas o ninguna, con una persona con las mismas características reales, pero tan satirizado, que solo podría existir en la ficción como Sheldon. Esta identificación no solo se encuentra en la realidad, sino dentro de la serie. Haces chistes de Sheldon, pero de no ser por él, ninguno de nosotros estaríamos sentados aquí ahora. En un grupo de 7 personas, Sheldon representa una parte fundamental en la vida de todos, que buscan reparar. Pese a no admitirlo, para Penny no pasan desapercibidos todos los años de maltrato hacia otros, por su apariencia o intelecto. Que hubo un tiempo en que jamás habría tenido amigos como tú y ahora eres una de mis personas favoritas, así que si lo que quieres es pasar tu cumpleaños metido en el baño, con gusto te acompaño. No estando preparada por mucho tiempo para dejar de lado su vida de libertinaje y sentar cabeza con lo que ella representa como tener hijos. Ya llegamos.
Ya son las 10. ¿Dónde estaban? Nos quedamos a ver el espectáculo de agua de California Adventure. Fue pura magia Disney. ¿No puedo comer más? No, ya vomitaste una vez. Ponte la pijama y lávate los dientes. Convirtiéndose en una especie de madre y hermana para Sheldon, creando quizás su vínculo afectivo más importante en toda la serie con un nerd. En varias ocasiones, Howard intenta compensar el tiempo y aprendizaje que nunca recibió de su padre, haciéndolo con Sheldon. ¿Sabes qué? Olvida el pasado. ¿Qué te parece si construimos este cohete? Sería como una experiencia que reforzaría nuestra amistad. Exacto. ¡Perfecto! ¡Bien hecho! Gracias. La última vez que conduje estaba aterrado, pero esto es divertido. Lo haces muy bien. Eres un buen maestro. Creo que tu hijo tendrá suerte de tenerte como padre. Gracias. De no estar él, sin duda alguna, Howard ocuparía la posición egocéntrica y molesta de Sheldon, por lo que la única forma en que Howard pudo realizar una autocrítica fue al compararse con Sheldon. Las burlas y apodos de Bernadette por su estatura hicieron de ella una mujer agresiva y dominante, misma A mí me decían Bernadette a la marioneta. teniendo grandes dificultades por el catolicismo de su madre. Y al Bernadette haber pasado toda su infancia cuidando a sus hermanos y desgastando su paciencia, busca aplicar en Sheldon la paciencia que perdió con ellos. Doy una cucharada de su propia medicina. No es lo mismo. Sheldon no sabe que es malo porque la parte de su cerebro que lo sabe está comprimida por el resto de su mente. En un inicio, Amy pareciera ser una versión femenina idéntica de Sheldon. A grandes rasgos, una chica ególatra, solitaria e inexpresiva, cuya soledad y desprecio del mundo carcomía su vida en secreto. Con el tiempo, Amy se da cuenta de todas las personas que rodean la vida de Sheldon con la intención de estar con él. Personas que Amy jamás habría dejado ir, buscando que Sheldon deje de lado la personalidad que ella tuvo con él. Toleran. El mayor deseo en la vida de Leonard ha sido el que el mundo deje de menospreciarlo, comenzando desde casa, donde su madre jamás dejó de subestimarlo y tratarlo como un extraño, una persona idéntica a Sheldon. ¿No olvidaste que fuera carne con brócoli rebanado, no cortado? Sí. Aunque la descripción del menú especifica cortado. Sí. ¿Arroz moreno, no blanco? Sí. ¿Estuviste en el coreano y trajiste mostaza? Sí. ¿Y compraste la suya baja en sales en el mercado? Sí. Bien. ¿De hierba natural? Sí. ¿Hirvió 3 minutos? Sí. ¿Con poca leche? Sí. ¿Los calentaste separados? Sí. ¿Una cucharada de azúcar? ¿La morena? Sí. Muchos haciéndose la pregunta del por qué Leonard jamás ha abandonado a Sheldon pese a todo. Y esto parte desde lo antes mencionado, pudiendo ver en Sheldon la viva imagen de su madre, y al no haber conseguido cambiar a su madre, el no cambiar a Sheldon sería un fracaso más en su vida. Verdad. Siendo un genio, un niño, un protagonista, un antagonista, Sheldon nació, muy posiblemente fuera de Albuquerque. Cuando tenía 5 años, la salud de su padre comenzó a deteriorarse poco a poco. Fue la enfermedad de Huntington, y de esos casi 6 años, lo único que recuerda de su padre es en el hospital. Ese aroma desinfectante sobre un cuerpo inerte, con una sutil respiración y la mirada perdida, solo pudiendo pensar en estos momentos que los últimos recuerdos que dejaría a sus hijos serían los mismos que él tiene sobre su padre. No conocemos poco o nada más acerca de la infancia de Walt o su familia, pero es de suponerse el origen de lo que en un inicio la gente confunde como ego, aunque vendría a ser más un complejo de inferioridad. Cuando su padre muere a los 6 años, todo el peso económico cae sobre su madre, quien muy seguramente se vio obligada a pedir, recibir y aceptar ayuda de otros, algo humillante para él, por lo que en un futuro, Walt tendría tantos problemas para aceptar cualquier ayuda de otros, un rasgo muy común en personas que sufrieron menosprecio y humillaciones a tan temprana edad, que se complementaría con las ideas de superioridad que siempre ha tenido. Walt estudió en el Instituto Tecnológico de California, donde se convirtió en un químico brillante con especialidad en cristalografía de rayos X, fundando así la empresa Grey Matter Technologies, junto a su mejor amigo Elliot Schwartz, en donde conoce y se compromete con su asistente de laboratorio, Gretchen Schwartz. Hasta al celebrar un 4 de julio junto a su prometida, es que conoce a su familia, personas adineradas y poderosas. Percibiéndose inferior rápidamente, abandona su relación y participación en la empresa, vendiendo un 33.33% de acciones por $5,000, una empresa que en un futuro costaría más de $2,000 millones y en aumento. Un evento canónico en la vida de Walt.
culpando a quienes posteriormente se convertirían en pareja, pese a ser él quien tomó la decisión de vender sus acciones a un precio tan bajo, cuyo futuro habría sido totalmente distinto de no haber tomado esta decisión. A partir de este punto, Walt comenzaría un enorme declive económico y laboral, moviéndose de laboratorio a laboratorio, donde conoce en un restaurante a Skyler Lambert, quien se convertiría a los pocos años en su esposa y madre de sus 2 hijos. Por alguna razón, Walt abandonaría el último laboratorio donde trabajaba, convirtiéndose en profesor de una escuela secundaria, empleo para el cual evidentemente estaba sobrecalificado. Tenía una familia, una casa, un empleo, una vida totalmente promedio, pero no para alguien cuya investigación fue clave para un premio Nobel de Química. Pese a todo su pasado, Walt siempre supo que tenía potencial para grandes cosas, trabajando en el lavado de autos mientras su esposa vendía cuentos y artículos por internet. Esto, y sigue sin poder cubrir los gastos. El día de su cumpleaños 50 había algo diferente. Volteando a ver su reconocimiento por aportar al Nobel, comienza a preguntarse qué ha hecho de su vida en esos 50 años, donde todo lo que recuerda es decadente, humillante y frustrante. Una tarde luego de su primer empleo mientras lavaba un auto, comienza a sentirse mal. Despierta en una ambulancia y se le hacen análisis. Tiene un tipo de cáncer pulmonar intratable. No hay muchas explicaciones sobre cómo alguien que dice nunca haber fumado tiene uno de los tipos de cáncer donde 9 de cada 10 son fumadores. Algunos hablan sobre ser fumador pasivo, otros sobre la exposición a químicos durante tanto tiempo y sin la protección y ventilación, pero nada está confirmado. Nuevamente te hago esta pregunta. Si te quedaran solo 2 años de vida, ¿qué es lo que harías? ¿Qué pasaría en esos momentos por tu mente? Durante su fiesta de cumpleaños, su cuñado Hank, un agente de la DEA, le mostró un video donde ve todo lo que obtuvieron de una redada. Más de $600,000 y una enorme cantidad de metanfetamina. Dinero fácil, sencillo y rápido. ¿Verdad? Es muy curioso cómo la vida cambia de un momento a otro. Al acompañar a Hank a otra redada, es que se encuentra con un ex estudiante de hace generaciones, Jesse Pinkman, a quien logra convencer de ser compañeros para la preparación de cristales. De acuerdo con estimaciones, Walter White tendría un coeficiente intelectual que ronda entre los 140 y 150 puntos, colocándose por encima de otros genios de la ficción como Dexter Morgan o Peter Parker, pero por debajo de otros como su hijo de otro universo, Gregory House o Sheldon Cooper. Pero estos puntos fueron suficientes para producir una metanfetamina con 99.1% de pureza, siendo el común menos del 70% en la serie. Todo esto, y considerándolo como química básica. Muchos creen que el momento en que Walter pasa a convertirse en Heisenberg es cuando destruye la oficina de Tuco, pero de una u otra forma, siempre estuvo en él. Walter White vivió un total de 52 años, pero vivió realmente solo los últimos 2, sobajado y menospreciado todos los años anteriores. Es interesante cómo Walt pasa de ser una versión idéntica de Hal a ir perdiendo poco a poco su humanidad a raíz de su segundo asesinato. La primera vez que Walt tiene que asesinar a alguien, se encuentra en una situación donde su vida corre peligro, considerado así como legítima defensa. Walt y Jesse han acordado hacerse cargo del 50% del trabajo de cada uno, y al tirar una moneda, deciden que Walter será quien acabe con Crazy y que Jesse se deshaga de otro cuerpo, buscando cualquier cosa que le haga matarlo o no. En ese momento, la lógica de Walt funciona como la de cualquiera, no siendo capaz de olvidar que después de todo, se trata de un ser humano. Si Walt lo era o no, nunca lo sabremos, pero creo que este es el momento en donde conoce lo que es en verdad la manipulación. Crazy Egg le da un nombre, una familia, un empleo y una carrera frustrada, todo con la intención de empatizar con él, tanto que incluso sabiendo de quién se trata y con su familia en riesgo, está totalmente convencido de liberarlo. Y por algo casi imposible, es que conoce el arte de la mentira, convirtiéndose en su primer asesinato consciente, pasando sin darse cuenta por las 5 etapas de duelo. ¿Crees que él es capaz de ser razonable? ¿Cómo cuánto de razonable? Como, hey, Crazy, te escucha, te dejaré ir si prometes no volver ni matar a toda mi familia. Usted tiene trabajo, yo hice mi parte. ¿Te refieres a que por ti nos pasamos 2 horas limpiando? ¿Esa fue tu contribución? Matarlo. Mataría a toda tu familia si lo dejaras ir. Lo siento. Lo siento tanto. Toda esta presión y ansiedad sería liberada por Walt de manera sexual.
su primer asesinato, o cuando ve a Tuco asesinar a una persona, muchos creyendo que en esta escena Walt vomitaba, pero lo que en verdad hacía era masturbarse. Se dice que en sus últimos momentos las personas muestran su verdadera cara, pero no es verdad. Hay momentos clave de la serie donde Walt en verdad parece decidido a abandonarlo todo. La muerte de Domingo y un asesinato cometido frente a él. $737,000 eran lo que en un inicio necesitaba. Comida, ropa, universidad, gastos de hipoteca, todo cubierto por esta cantidad. Al inicio fue su familia, pero como dije, de los 52 años que Walt estuvo con vida, solo los últimos 2 fueron los que vivió. Rechazado por la sociedad, cuando ve todo hundido, es que saldría su verdadera personalidad, apareciendo intermitentemente algunas veces, no totalmente cuando explota la oficina de Tuco, sino después de enterarse que luego de quimioterapias, su cáncer ha reducido un 80%, altas probabilidades de curarse totalmente. La razón por la que comenzó todo esto ya no tiene sentido. Podrá continuar su vida como cualquier persona común, ¿no es cierto? Es mi hijo, mi botella, mi casa. ¿Qué es lo que estás esperando? Tráela de vuelta. ¿Por qué no la terminas? ¿Todo bien? La botella. Dámela. En esos 2 años donde Walt comienza a producir y vender metanfetamina, su vida cobró verdadero sentido. Siempre quiso hacer creer a todos que fue la única forma que encontró de aprovechar sus conocimientos de química y salvar a su familia de un futuro sin él, consiguiendo los $737,000 necesarios para su familia en más de una ocasión. Pero no, su familia solo sirvió como una excusa moral para poder hacer lo que quisiera sin sentir remordimiento. Walt no solo sabía que personas como Hank jamás abandonarían a su familia, fue el delirio de grandeza de un hombre que nunca tuvo nada. Humillado y reprimido en cada lugar al que iba, el sentido de mortalidad solo le hizo recordar cuánto tiempo había vivido sin conseguir nada. Lo único que buscaba era la grandeza personal, mencionándolo de acuerdo a muchos hasta el último episodio, pero esto lo hace desde el piloto. Un sujeto derecho como usted, un gigante en la materia, de pronto a los 60, ¿cambiaría de esa manera? Digamos que desperté. Una vez terminados los 20 kilos de producción, es que Walt conocería a Gustavo Fring, un líder en el imperio de drogas que compraría todo por $1.2 millones, cuyo único, pero en un inicio, fue darse cuenta de que Jesse llegó tarde y drogado a la cita, identificando rápidamente que su novia Jane sería un impedimento para él, amenazándolo con revelar todo a su familia para que Jesse pueda tener su dinero. Esa misma noche, luego de coincidentemente tener una plática y un trago con el padre de Jane, intenta ir y hablar con Jesse nuevamente, encontrando a ambos dormidos y drogados en una cama, observando cómo luego de unos segundos, Jane comienza a volver el estómago mientras está dormida, asfixiándose y muriendo al poco tiempo frente a los ojos de Walt. Por alguna razón, algunos debaten si lo hecho por Walt estuvo bien o no, pero este fue el tercer asesinato cometido por Walter White. Durante esta escena, al intentar mover a Jesse, Walt hace que Jane quede en una posición donde no podía respirar, y al observar cómo Jane muere sin hacer nada, es que este asesinato se tipificaría en 2 delitos: homicidio culposo y omisión de auxilio, figuras jurídicas que se encuentran en casi cualquier ordenamiento internacional. Este acontecimiento sería un detonante que acabaría con más de una persona, Jesse quedando destrozado emocionalmente y lleno de culpa. El matrimonio de Walt, llegando a un punto sin retorno que venía desde hace tiempo. Desde que se detectó el cáncer, Walt comenzó a mentir a su esposa sobre a dónde iba, con quién hablaba y qué hacía, llegando a un punto límite luego de 4 días de desaparición. Finge un ataque de demencia en el supermercado. A partir de este punto, se descubriría una mentira tras otra, obteniendo dinero sin que nadie sepa cómo, una mentira tras otra, y todos los caminos los llevarían hacia la venta de drogas. El padre de Jane era un controlador de tráfico aéreo, y tal fue el impacto por la muerte de su hija, que provocó un accidente entre 2 aviones con un saldo de más de 200 personas, todo por encima de la casa de Walter. Para la opinión popular, estas muertes son contadas para Walt, quienes mencionan que de evitado la muerte de Jane, jamás habría ocurrido. Y esto es 100% cierto, pero también lo es que para ese tipo de empleados donde la vida de las personas está en riesgo, se requiere de un entrenamiento profesional para esta clase de eventos, de los cuales nadie estamos exentos, por lo que no consideraría que estas muertes deban de estar en el conteo de Walt.
Cuando su familia lo abandona, Walt en verdad parecía estar decidido a dejar la vida como cocinero de metanfetamina, recibiendo una oferta de parte de Gustavo Fring por más de $3 millones por solo 3 meses de su tiempo. Rechazando todo, pareciera que en verdad Walt quiere cambiar de vida, pero tal y como dice Hank en esta escena. Sabes, nunca en su vida tuvo ningún problema. Descubrió que tenía cáncer de pulmón y ahora su esposa lo echó, pobre bastardo, de su casa. Oh, Dios, si alguien merece que se le tenga compasión, es él, te lo aseguro. A pesar de mostrar que en un inicio sus intenciones eran buenas, la vida no parecía dejar que se fuera. Mientras él intentaba repararlo todo, Skyler lo engañaba con su jefe, algo que Walt no podía soportar. Intentando hacer lo mismo con su jefa, pero siendo despedido en el intento. No solo se estaba negando a hacer metanfetamina, sino que se estaba negando a lo único que en algún momento lo hizo sentir vivo, y para lo que era bueno. Todo el mundo parecía estar decidido a que Walt vuelva al negocio, negándose al dinero, un laboratorio y control total de la producción y su tiempo, negándose incluso cuando sin saberlo su vida depende de que esté cocinando o no. Pero lo único que hizo cambiarle de parecer fue el ego. Cuando Jesse utiliza el mismo proceso químico que él, consigue un cristal casi tan perfecto como el suyo, adquiriendo el característico color azul referente a la pureza. El cristal de Walter llega a tener un 99.1 de pureza, el de Jesse alcanzando un 96.2 en términos de pureza. Esto, como dije, cuando el promedio no era más del 70%. Estando dispuesto a compartir la mitad de las ganancias con él, Walt ya no tenía que hacer nada desde hace meses. Todo el dinero que necesitaba estaba al alcance de su mano, aceptando el trabajo de Gustavo Fring solo para devolverle el dinero a Jesse y restregarle en la cara que él solo lo usaron para llegar a él. Un patrón de comportamiento que se repetiría en toda la serie. Un tema de debate aún a 12 años de finalizada la serie es en qué momento Walter se convierte en Heisenberg. Aunque hay características que el personaje tiene desde el primer episodio, por algún motivo, después de haber cofundado una empresa de más de $2.000 millones y laboratorios privados, termina su carrera como profesor de química en una secundaria pública, con un doctorado de química y un reconocimiento por sus aportaciones a un premio Nobel de cristalografía. Es claro que está más que sobrecalificado para este empleo, con referencias y un currículum que sobrepasan por mucho las barreras de la edad, como para darle un empleo lo suficientemente lucrativo como para mantener a su familia sin atender o lavar autos. Pero luego de una vida de fracasos y humillaciones, sin importar lo que pasara o quién llegara, Walt siempre iba a ser la persona más inteligente en la escuela secundaria, y ese sería el único rasgo de ego que podría permitirse en su situación. Lo que la mayoría de personas perciben como narcisismo por parte del personaje es en verdad el odio que se tiene a sí mismo, a Walter White, sumado con lo mucho que disfruta ser Heisenberg. Se dice que el cáncer fue lo que mató a Walter White, pero Heisenberg siempre estuvo ahí. Walter ahora deberá de trabajar en este laboratorio con un químico llamado Gale, con quien lleva una relación más cordial que con Jesse. Esto, hasta momentos antes de que Hank pueda revisar la camper en busca de evidencia. Walt corre hacia el tiradero donde se encuentra, llegando solo segundos antes de Hank. Están a punto de ser descubiertos, cuando gracias a una llamada falsa, Hank cree que su esposa está en el hospital. Una vez fuera, Hank golpearía a Jesse por creer que obtuvo datos de su esposa, y bajo una amenaza de demanda, Walt debe de aceptar a Jesse de vuelta para evitarle problemas a Hank, por lo que comenzaría a buscar e inventar errores de Gale, producción, fórmula, cualquier cosa para justificar a Gus y poder librarse de él. Pese a todo, Walt siempre fue consciente de que todo lo que le había ocurrido a Jesse a partir de conocerlo fue culpa suya, pero no solo a él. Todos aquellos a los que conocía estaban en riesgo y arruinaron gran parte de su vida por él. En este caso, su ego le hizo contradecir y hacer su voluntad por encima de la de Gus. Lo mismo con Jesse. Contra toda orden de Gus para evitar más conflictos entre cárteles, Jesse intenta vengar la muerte de Combo, y para proteger a Jesse, Walt comete otros 2 asesinatos. Por lo que en estos momentos, Gus se pregunta si en verdad Walt y Jesse son indispensables para el producto, al considerar que Gale es suficiente para hacerlo. De este modo ya no tendría que soportar un drogadicto, ni los caprichos de un narcisista, y esto Walt y Jesse lo sabían, tomando la decisión de asesinar a Gale y así asegurar su propia vida. Walt no puede parar de hablar. Cualquier cosa correcta podría salvar su vida, mientras Gus solo deambula por la habitación tomando un cúter y asesinando a uno de sus trabajadores a sangre fría, limpiándose lentamente con la misma expresión de frialdad, mientras Walt y Jesse quedan perplejos. ¿Realmente Walt vale tanto como cree? A partir de este punto, Walter cargaría con una revólver a donde sea que fuera. Tanto él como Jesse sabían que era cuestión de tiempo para que Gus los asesinara. La muerte de Gale por lo menos le habría quitado uno de tantos problemas a Walt. Todo apuntaba a que Gale era Heisenberg. Incluso el propio Hank llegó a abandonar su investigación, pero el ego
El ego de Walt cuando Hank llama genio a Gale no le permite aceptar que alguien más se lleve el crédito por su trabajo, mencionando que muy seguramente la persona que él busca sigue fuera y Gale solo copió el trabajo, por lo que Hank volvería a la investigación. La paranoia de Walt le hizo cometer errores imperdonables para Gus. Bajo el miedo de ser reemplazado, no aceptaría ayudar a Jesse, aun sabiendo que esto podía costarle la vida. Poco después, regresando a Jesse para pedirle que no acepte el trabajo, o Gus va a matarlo, respondiéndole con las mismas palabras que él dijo alguna vez. Bajo la amenaza de asesinar a su familia, y específicamente a su hija recién nacida, Walt buscaría la forma de escapar, un nuevo nombre, casa, un lugar donde nadie lo encontrara a él y a su familia. Y por poco más de $500,000, Saúl le consiguió un contacto que podía desaparecerlo a él y su familia. Durante todo este tiempo, Skyler se había estado debatiendo qué es lo que debería hacer. De una u otra forma, Walt había sido su esposo durante años, el padre de sus hijos, y quería creer que la motivación que Walt decía era real. Pero también estaba decidida a dejar de lado su vida. Actuando conforme al miedo, va introduciéndose más y más en complicidad con él. Desgastando su matrimonio año tras año, Skyler le sería infiel con su jefe en varias ocasiones, estando tan cerca de él emocionalmente que haría cualquier cosa por él. Walt llegaría a buscar el dinero debajo de la casa, para encontrarse solo unos cuantos fajos de billetes que no serían suficientes. Se lo di a Ted. ¿Hiciste qué? Con la única seguridad de la DEA para su familia, Walt sabe que esto no será suficiente. La única forma en que podrá salvar a su familia es matando a Gus Fringman. Y todos los caminos lo llevarán a la muerte. Solo uno. La única forma que tenía para acabar con Fring era estar un paso delante de él. Envenenando al hijo de la novia de Jesse, Walt sabía que inmediatamente iría a buscarlo, negando y manejando todo para así manipularlo. Hasta que buscando a Saúl, se entera de que comparten la misma debilidad. Gus ha estado visitando a Héctor Salamanca, burlándose de cómo uno a uno han caído, hasta el punto en el que él es el último de la familia Salamanca. Walt ofrecería a Héctor la oportunidad de vengarse de Gus. Llegando una tarde a visitarlo con la intención de matarlo, Héctor haría sonar su campana, y una bomba atada a su silla explotaría. Gus lograría salir con la mitad de la cara destruida. Gus Fringman ha muerto. La caída de Gus Fringman significaría el inicio del imperio de Heisenberg. Sin Fringman, Walt conformaría la operación de metanfetamina más grande de la historia de Estados Unidos, bajo el nombre de una empresa de fumigaciones, Vámonos Pest. Walt lo utilizaba como una fachada para fabricar metanfetamina, mientras a la vista del público se trataba de una casa más en proceso de fumigación, por lo que podían cocinar sin preocuparse por causar la más mínima sospecha. Para este punto, la ambición y el hambre de poder han corroído hasta el último signo de humanidad de Walter White. La necesidad de atracar un tren para conseguir metilanina, un químico necesario para la elaboración de cristal, cobran la vida de un niño que se encontraba cerca de la zona. Aunque la operación resulta exitosa, tanto Mike como Jesse creen que es el momento de dejar todo, pudiendo vender todo, retirarse y al mismo tiempo quedarse con $5 millones cada uno. Walt se negaría recordando el cómo perdió su oportunidad de ser millonario por solo $5,000. En este punto, creo que es más que necesario mencionar por qué el dinero dejó de ser un aliciente para Walt. Durante todo este tiempo, Mike ha estado peleando con él por manejar un negocio, pero Walt está peleando por su vida, lo único lo cual lo hizo sentir vivo. Su necesidad por controlar todo lo hizo asesinar a Mike, quien tal y como menciona, tu orgullo y tu ego, tenías que ser tú el hombre. Si hubieses hecho tu trabajo y sabido cuál es tu lugar, estaríamos todos bien ahora mismo, acabando así con la vida de Mike. De alguna forma las palabras dichas por él no quedaron en eso. No sé si podríamos llamarlo una coincidencia, pero inmediatamente luego de la muerte de Mike, todo terminó tal y como quería, acabando con la vida de las únicas personas que podían delatarlo en solo 2 minutos, recibiendo toneladas de dinero mientras Skyler se encargaba de lavarlo. Ya no hay nada que le impida nada. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué tan grande debe ser esta pila? Dímelo. Y como dije al principio, la muerte nos recuerda lo efímero de la vida. Luego de una tomografía que podía o no revelar algo, recuerda el dispensador que golpeó luego de la reducción del cáncer, preguntándose a qué ha cambiado su motivación y si quizás esto ya no vale la pena.
dejando a Jesse los 5 millones que quería a cambio de salir de la operación. Llegaría a casa con su esposa para decirle, estoy fuera. Palabras que serían recibidas con una sonrisa secas. Horas más tarde, durante una comida con su familia, Skyler y Walt se miran distintos. No son la pareja del primer episodio, pero hay verdaderas intenciones de comenzar de nuevo. Y luego de investigaciones, redadas, coincidencias e incluso cosas que podían considerarse un milagro, Hank descubriría que todo este tiempo Walt es Heisenberg de la manera más estúpida posible. Hank no podía creerlo. Bajo un ataque de pánico, su mente solo podía pensar en las coincidencias que nunca notó, estando verdaderamente afectado y sufriendo un ligero accidente. Ha pasado un mes desde la última vez que fabricó metanfetamina. Su cáncer volvió, o eso quiere hacer creer. No hay motivos reales para creer que Walt volvió a contraer cáncer, estando la mayor parte del último día de su vida en un estado ordinario, siendo mucho más conveniente para él fingir que tiene cáncer. Y como una forma de enterrar el pasado, Walt vuelve al estado clásico en el que vestía al principio de todo, rechazando la propuesta de Lydia para volver a cocinar, así como buscar la forma de acelerar el lavado de dinero y olvidarse de todo. Luego de los efectos de una quimioterapia, nota que la dedicatoria de Gale no está. Al revisar su auto, Walt notaría un rastreador como los que usó Hank para seguir a Ghost Fring. Encarándolo, Walt solo confirma lo que ya sabía. Hank sabe que él es Heisenberg. Esta noticia acaba por completo por lo que alguna vez fue una familia. Skyler no encuentra cómo negar su complicidad. La esposa de Hank solo piensa en llevarse a los niños, y la carrera de este último quedaría acabada. ¿Cómo podría explicar Hank que uno de los mejores agentes de la DEA tuvo enfrente de sí a Heisenberg todo el tiempo sin darse cuenta? Algo que Walt utilizaría a su favor. Mi nombre es Walter White. Vivo en el 308 Negra Arroyo Lane, en Albuquerque, Nuevo México, 87104. Esta es mi confesión. Si estás viendo esta cinta, probablemente esté muerto, asesinado por mi cuñado Hank Schrader. Hank ha estado construyendo un imperio de metanfetamina durante más de un año y me utiliza como un químico. Poco después de cumplir 50 años, Hank vino a mí con una propuesta bastante impactante. Me pidió que usara mis conocimientos de química para cocinar metanfetamina, que luego vendería utilizando sus conexiones en el mundo de las drogas. Conexiones que hizo a lo largo de su carrera con la DEA. Yo estaba asombrado. Yo siempre pensé que Hank era un hombre muy moral y yo estaba desconcertado, confundido. Pero también era particularmente vulnerable en ese momento, algo que él sabía y de lo que se aprovechó. Me estaba recuperando de un diagnóstico de cáncer que estaba a punto de arruinar a mi familia. Hank me llevó a dar un paseo y me mostró cuánto dinero podía generar incluso con una pequeña operación de metanfetamina. Y yo estaba débil. No quería que mi familia cayera en la ruina financiera, así que acepté. Todos los días recuerdo ese momento con pesar. Rápidamente me di cuenta de que estaba muy por encima de mis posibilidades y que Hank tenía un socio, un hombre llamado Gustavo Fring, un hombre de negocios. Básicamente, Hank me vendió como servidumbre a este hombre. Y cuando intenté dejarlo, Fring amenazó a mi familia. No sabía a quién acudir. Finalmente, Hank y Fring tuvieron una pelea. Por lo que puedo deducir, Hank siempre estuvo presionado para obtener una mayor participación con el negocio, a lo que Fring se negó rotundamente a dársela. Y las cosas se intensificaron. Fring pudo arreglar, supongo que se llama golpear a mi cuñado, y fracasó. Pero Hank resultó gravemente herido y terminé pagando sus facturas médicas, que ascendieron a poco más de $177,000. Tras recuperarse, Hank estaba empeñado en vengarse, y trabajando con un hombre llamado Héctor Salamanca, conspiró para matar a Fring, y lo hizo. De hecho, la bomba que usó fue construida por mí, y no me dio ninguna opción. Muchas veces he pensado en suicidarme, pero soy un cobarde. Quería ir a la policía, pero tenía miedo. Hank había ascendido en las filas hasta convertirse en el jefe de la DEA de Albuquerque, y por esa época, para mantenerme a raya, me quitó a mis hijos. Durante 3 meses los conservo. Mi esposa, que hasta ese momento no tenía ni idea de mis actividades criminales, se horrorizó al saber lo que había hecho y por qué Hank se había llevado a nuestros hijos. Teníamos miedo. Estaba en el infierno. Me odiaba por lo que le había causado a mi familia. Recientemente intenté una vez más dejar de fumar, poner fin a esta pesadilla, y en respuesta él me dio esto. No puedo soportar esto más. Vivo con miedo todos los días de que Hank me mate, o peor aún, que lastime a mi familia. Todo lo que se me ocurrió fue hacer este video con la esperanza de que el mundo finalmente vea a este hombre tal y como realmente es. La coartada del hombre frágil con cáncer parece irrefutable, pues básicamente Walt adaptó toda la historia que él vivió a la de Hank, o al menos su propia perspectiva de lo que ocurrió, el cómo la visión lo fue corrompiendo poco a poco, aunque verdaderamente siempre fue la idea de poder, mientras Hank llega a un momento donde no parece haber salida. Luego de un agujero sin sentido, previo al considerado mejor episodio de la historia en una serie televisiva, Jesse descubriría que Walt es quien envenenó a Brock. Lleno de ira, aceptaría trabajar con Hank para atrapar a Walt, con un plan que no podía fallar. Con una foto falsa,
logran chantajear a Well para que les revele dónde guardó Walt su dinero. Mientras tanto, Walt iría con un grupo conocido como los neonazi, a quienes se encarga rápida e indoloramente de asesinar a Jesse, todo a cambio de cocinar una vez más para ellos y puedan utilizar su fórmula. Solo debe decirles dónde está. Jesse envía una foto de Walt con un barril lleno de dinero, llamándole y amenazándolo con quemar los otros 6 que restan, por lo que quemará $10,000 cada minuto que se retrase. Walt sale y conduce a toda velocidad hasta donde está su dinero, mismo lugar donde Jesse y Walt cocinarían por primera vez en la serie, solo para descubrir que no hay nadie en el desierto. Todo fue una trampa para atraparlo y descubrir dónde está su dinero. Dándose cuenta de que un auto se aproxima, llama a los neonazi, pero descubre que es Hank quien viene en el auto, por lo que intenta cancelar el rescate, fallando en el intento. Walt es arrestado por Hank, quien llama a su esposa para decirle que lo han atrapado. Tal vez llegue un poco tarde a casa, fueron las palabras con las que Hank finalizó la llamada, segundos antes de que los neonazi comenzaran un tiroteo. Y es aquí donde entramos al considerado mejor episodio en la historia de toda la televisión. Conocí a un viajero de una tierra antigua que dijo: 2 enormes piernas de piedra sin su tronco se yerguen en el desierto. A su lado, en la arena, semihundido yace un rostro cuyo ceño y mueca y desdén de un frío comandante. Cuentan que su escultor leyó bien esas emociones, que aún sobreviven grabadas en esos objetos sin vida, a las manos que las tallaron y al corazón que las alimentaba. Mi nombre es Ozymandias, Rey de Reyes. Contemplad mi obra, poderosos. Desesperad, nada queda ya a su lado. Rodando la decadencia de esas colosales ruinas infinita y desnuda, se extiende a lo lejos la solitaria arena. Este soneto da su nombre al antepenúltimo episodio de la serie. Ozymandias comienza con las últimas balas del tiroteo. Hank escondido sangrado en el suelo. Es atrapado cuando descubren que es policía, y segundos antes de matarlo, Walt comienza a rogar por su vida, ofreciéndole los $80 millones que escondió en el desierto a cambio de dejarlo ir. En este punto, no es Heisenberg quien ruega por la vida de Hank, sino Walt. Algo curioso ocurre en esta escena. Durante estos casi 2 años, Walt vivió completamente lo que era crear un imperio criminal, pero por alguna extraña razón, nunca había sentido las consecuencias que podía traer. Quien rogaba en ese momento por la vida de Hank no era Heisenberg, era Walt, quien en esos momentos parecía haber olvidado cómo funcionaba este mundo, como si fuera la misma persona de en un inicio, referencias que se harían en todo el episodio. La muerte de Hank no solo marca la caída de su imperio, sino que es un punto sin retorno para Walt, muy lejos del inicio, pero tan cerca del final. Gracias al respeto que le tienen, dejaron a Walt conservar uno de los barriles con dinero, pero en ese momento, solo puede dirigir su atención hacia alguien: Pinkman. Ambos se miran confusos, se han traicionado el uno al otro, cambiando de lugar en tan pocos minutos. Walt deberá irse con la primera muerte de un ser amado, y Jesse deberá morir, sabiendo que Jane pudo haberse salvado. Este episodio hace un contraste y referencia sobre la transición entre el Walt del primer episodio y este. Mientras la esposa de Hank está a la espera de su llegada, cuestiona a Skyler y obliga a contarle toda la verdad a su hijo. Al mismo tiempo en que Walt empaca maletas para toda la familia, su hijo confundido y Skyler asustada, pues sabe que no hay forma en que Hank lo dejara libre, ambos mirando con miedo a quien alguna vez miraron con amor. Utilizando el mismo contacto de Saúl, ambos escapaban obteniendo nuevas vidas y preparándose para lo peor. Lo único que le importa ahora cuando ve la muerte tan cerca es cumplir lo que en algún punto fue su motivación. Todos en su familia lo odian. Es un criminal buscado en todo el país. Solo le quedan un par de cosas por hacer. Es el día de su cumpleaños 52. A pesar de que cambió toda su identidad, coincidentemente su cumpleaños seguía siendo el mismo, lo que le valdría un desayuno gratis en una cafetería. Hace 2 años, ese mismo día fue recibido por un plato de huevos revueltos y tocino vegetal, un desayuno que ha sido tradición en cada cumpleaños, pero en este, buscaba proteger a Walt del colesterol. Un año después, Skyler no recordaría su cumpleaños, de mala gana, siguiendo la mísera tradición de año con año. 2 años después, ya no serían el mismo tipo de huevos, el plato y tocino hechos por un extraño y ordenados por él mismo, lo mucho que deseaba un desayuno de su esposa. Llama a la DEA cuando me vaya. Diles que yo estuve aquí y que entré por la fuerza. Diles que quería tocino y huevos en mi cumpleaños. Un detalle simple, pero que representa exactamente en qué etapa estaba la familia, así como la importancia que puede llegar a tener uno de sus pilares.
En este punto, a Walt solo le quedarían un par de cosas. Mediante Elliot y Gretchen encomendaría la tarea de entregar a su familia los casi $10 millones y cumplir lo que en un inicio fue su aliciente. Durante una conversación con Todd y Lydia, menciona tener un nuevo método que no requiere metilanina, el químico más complicado de conseguir para cocinar metanfetamina, por lo que se prepararía para lo que la gente aún no define: vengarse por la muerte de Hank o rescatar a Jesse. Visita a Skyler y observa a lo lejos a su hijo, abandonando el reloj que Jesse le regala en su cumpleaños para, de acuerdo con las palabras de Bryan Cranston, abandonar lo último que le quedaba, pues estaba listo para partir. Utilizando la misma ropa que en el primer episodio, llega con los neonazi, reencontrándose con Jesse luego de tanto tiempo, viéndolo prácticamente acabado. Utilizando una metralleta que funciona con el control de sus llaves, acabaría con todos en esa habitación, a cambio de recibir un par de disparos. Todos mueren excepto Jesse, quien ya no sabe qué hacer. Como dije al inicio, Walt siempre había sido consciente de la desgracia que simbolizó para la vida de Jesse, y luego de tanto, quizás la única forma digna de irse, y la única en que podría darle revancha, sería ser asesinado por él. Jesse decidiría no hacerlo, escapando rápidamente y dejando atrás toda esta pesadilla. Dando un último vistazo al laboratorio, Walter White moriría en el suelo el mismo día de su cumpleaños número 52. Son muchas las vidas que fueron destruidas por la ambición de Walt, pero principalmente la suya. Resulta curioso cómo en el primer episodio Walt es desahuciado con poco más de 2 años de vida, una estimación que nunca resulta exacta, pero de no haberse metido en esto, Walt habría vivido mucho más tiempo del que estuvo. Un hombre quien fue amado por todos cuando no era nadie, pero fue odiado por todos cuando logró ser alguien. Se ha creído durante mucho tiempo que el hermano de en medio es el de menor importancia, o el que recibe menor atención, algo que nunca aplicó dentro de la serie Malcolm el de en medio para su protagonista del mismo nombre. Malcolm es el tercer hijo de Hal y Lois, una pareja clase media que el mismo día en que compraron su casa, nacería en el jardín principal. Desde ese día en adelante, la economía y problemas de la familia irían en ascenso, dando como resultado que pese a aprender a leer antes de caminar y reparar la transmisión de su padre a los 4 años, nunca se explica exactamente de dónde proviene la inteligencia de Malcolm, pero se cree tiene que ver con las sesiones de estudio que tenía con Reese cuando Lois estaba embarazada. Pese a solo por su inteligencia, Malcolm fue molestado por mucho, nunca dando importancia hasta que golpea a un niño de 7 años sin saberlo, buscando redención de algún modo, un concepto que toca el personaje todo el programa, pues en sus inicios, si hay alguien que en realidad no era empático con el resto, era Malcolm. Definir un personaje en pocas palabras es casi imposible, pero en el caso de Malcolm, creo que la definición perfecta sería inadaptado y narcisismo, al menos durante sus primeras 5 temporadas. No es un secreto la gran vergüenza que le da a su familia o el pertenecer al grupo de Grillboys, y evidentemente con el resto de vecinos y compañeros de su escuela, pues con su familia encaja su personalidad, pero no su intelecto. Con los Grillboys encaja su intelecto pero no su personalidad, y en el resto no encaja de ningún modo. Es este autodescubrimiento y constante inadaptación lo que hace que Malcolm se queje de todo su alrededor, nunca aceptando que el origen de su problema social es el mismo, pero indirectamente buscando cambiar con base a sus hermanos. Toda la primera temporada vemos a Malcolm esmerado en caerle bien a Francis y en copiar algunos detalles de él, llamándolo cada que tiene problemas. Conforme crece, se hace menos adepto a su hermano mayor, e intenta utilizar la personalidad de Reese, siendo feliz sin pensar ni preocuparse, pero dejando todo de lado. Intenta tener la habilidad musical de Dewey, que termina en un fracaso muy entre comillas. Uno de los comentarios más populares de este video menciona que Malcolm carece de toda sensibilidad artística a raíz del episodio Hal Sonámbulo, mencionando todas las deficiencias y conflictos artísticos que tiene. Oye, Malcolm, qué buen trabajo. Punto culminante de mi... ¿Crees que sabes en qué seré bueno mucho antes de que lo intente? Así es. ¿En serio? Dime, ¿cómo sería yo de buzo, tal vez, o de montañista, o bailarín de flamenco? Malo en el buceo, bueno en el montañismo, en el flamenco, un desastre. ¿Seguro de que nunca habías bailado? No, jamás. Bueno, de acuerdo con esto, absolutamente todo lo que quieras. ¿Qué? Sí, tú calificaste excelente en todas las áreas, de acuerdo con el examen. No hay ninguna carrera en el planeta en la que no seas grandioso. Pero la realidad
es que Malcolm considera y menosprecia estas habilidades como irrelevantes, al igual que todo lo que sea ajeno a él. Y en varios episodios, lo vemos evadir justamente estas actividades, mas no significa que sea incapaz de hacerlas con gran eficacia, mas no maestría. Viéndolo al final del episodio El baile de Aida, apreciar realmente la música, a tal grado que anteriormente fue capaz de apreciar la canción de Comida para Gato, adjudicando todo lo que menciona a su vida. Nadie sabe mi pasado. No puedo con esta pena. Ahora observo a mis vecinos. Juegan y se ríen felices. Porque estoy así y debo sufrir. Porque sufro en este infierno. Durante mucho tiempo, al solo haber crecido con su familia y convivido muy poco con otros, Malcolm tiene grandes problemas para socializar, sobre todo cuando se trata de chicas, teniendo claramente la maldición familiar, al igual que Hal y Francis. Y en el caso de él, mostrando lo dependiente que puede ser, y el cómo siempre busca ser el centro de todo aquel que quiera, tal y como con Sarah, o el caso de las dos chicas que objetivamente sí querían algo serio con él, Cynthia y Nikki, las cuales a diferencia de otras como Jessica, a quien ya podría haberla conocido mucho antes, gustaban de Malcolm sin un interés de por medio, pero Cynthia teniendo que cambiarse de escuela como consecuencia de haber salvado a Malcolm, o Nikki abandonándolo por su constante egoísmo y único interés propio. Un patrón que se repite en cada episodio. Pese a ser un personaje sumamente inteligente, específicamente el segundo más inteligente de toda la serie, Malcolm se siente inferior a todos, y cambiaría sin duda alguna todo intelecto por ser socialmente aceptado. Malcolm, detestas a todos. Para ti todos son o brutos, o estúpidos, o farsantes. ¿Por qué de pronto te interesa la opinión de ellos sobre ti? Porque soy superficial, ¿sí? Quiero caerles bien. Dándose más y más cuenta de lo mucho que tiene en común con su madre. Sabes lo que es ser pobre y sabes lo que es trabajar duro. Ahora sabrás lo que es barrer pisos y romperte la espalda, lograr el doble que todos los que te rodean. Y no significará nada porque te seguirán viendo menos. Y buscarás cómo poder agradarles. ¡No lo lograrás! Eso te dolerá. Se tiene la idea de que en realidad Malcolm sería el villano de la serie. Algo que no. Pero sí estuvo muy cerca de serlo. Si recuerdas varios momentos en la serie, desde un inicio se deja en claro que la única esperanza cierta que la familia tenía era él, razón por la que Lois le exige con la intención de que desarrolle todo su potencial al máximo, pero presionándolo demasiado, al igual que todos los que lo conocen, teniendo expectativas prácticamente infinitas a él, desarrollando un verdadero problema psicológico. Siento que me presionas mucho, que no cumplo con tus expectativas. Dime cuál presión. O tal vez no lo sé. No, vamos, dime qué es. Bueno, me presionas mucho a veces. ¿Pero de qué hablas? ¿Cuánto te presiono? Todo el tiempo. Si no son los créditos extras, son las clases avanzadas a las que me metes. Y después de eso, debo ayudar a mis hermanos con sus tareas. Pero eso no es presión. Yo no pedí nacer inteligente. Justo cuando Malcolm se da cuenta de no poder realizar algo que los demás sí pueden, o incluso sentirse subestimado, es cuando vemos momentos como cuando deja sordo a Dewey u ofende a su padre Hal. En el episodio Hal Entrenador, Malcolm se vuelve adicto a un juego de video, dejando de lado la escuela y amigos, entrando en un gran conflicto al ver que todo en su personaje sale mal, pues al hacerlo tal y como él se considera o debería ser considerado perfecto, entra en conflicto consigo mismo al no necesitar nada, tal y como Malcolm hizo durante toda su vida, al de acuerdo a la gente y a sí mismo, tener que ser perfecto. Esto lo hace el foco de cada error que cometa, recordando cuando le quita la novia a su hermano Reese, pero nadie recordando que justamente Lois hizo lo mismo con su hermana Susan, o que el propio Reese, en cuanto Malcolm termina con Allison, va y se besa con ella, para después mantener un noviazgo. Este estrés y sentimiento de insuficiencia pudieron acabar con su futuro profesional en muy poco tiempo. De haber aceptado la oferta de empleo, habría terminado muy similar al profesor Herkeby, una persona que estudió economía en Harvard, contaba con un doble doctorado, que poco o nada sirvieron para evitar terminar dando clases a un grupo especial. De Malcolm haber aceptado la oferta de trabajo, sin importar su intelecto,
el narcisismo e inconsciencia habrían hecho de él un fracaso, o por otro lado, habrían acabado con la idea de sus padres de volverlo un hombre justo que pudiera cambiar Estados Unidos. Teniendo, pese a lo que muchos dicen, mejores habilidades para este cargo que Francis, siendo un gran líder y sobre todo teniendo una a convertirse en el mejor presidente de Estados Unidos, un fracaso de intelecto o el peor presidente de Estados Unidos.